Buenas tardes a todos. La clase de hoy se va a tratar sobre bacterias de importancia clínica 3. Recordamos que bacterias 1 fue gram positivo, bacterias 2 fue todas las bacterias gram negativas y bacterias 3 va a estar un poco todo lo que cae por fuera de estos grandes grupos, ¿ya? Algunas bacterias bien raras, ¿ya? Que por sus características incluso están como en el límite de ser una bacteria o ser de algún otro reino, ¿ya? Eh, por ejemplo, algunas que están un poquito emparentadas con los hongos, otras un poco más emparentadas con los virus, ¿ya? Ahí vamos a ver más en detalle. Lo primero es el género Mycobacterium, ¿cierto? Después va a haber un poquito de anaerobios y finalmente un poco de bacterias atípicas, ¿ya? Con los géneros, bueno, con las espiroquetas y géneros Mycoplasma, Clamidia y Rickettsias. Respecto a micobacterias, importante hablar acá de que las micobacterias o las bacterias del género Mycobacterium caen dentro del grupo de las bacterias hacia alcohol resistentes. ¿Ya? Esto está dado por su pared celular, ¿ya? Que es muy compleja. Se parece un poco a la de los gram positivos, pero con más agregados. Ya tenemos una membrana plasmática ya común y corriente, como todas las membranas biológicas. Después tenemos una capa de peptidoglicano que puede ser bastante grande, como las de gram positivo. Acá se ven poquitas, pero pueden ser 10, 20 fácilmente. Después tenemos estas moléculas que son los arabinogalactanos, que por su nombre asemejan un poco al galactomanano de los hongos, ¿ya? Y de hecho por eso esta es una de las que está un poco más en camino a evolucionar a los hongos, o más emparentadas evolutivamente con los hongos. Y después lo que le da su propiedad son estos ácidos micólicos, ¿ya? Que son moléculas muy liposolubles, ¿ya? Lipofílicas o hidrofóbicas, y que no dejan pasar estructuras o moléculas que sean hidrofílicas, ¿ya? Por eso tienen esta resistencia a los ácidos y a los alcoholes. Pueden ser estos ácidos micólicos de cadena larga, de cadena media o de cadena corta, según qué tan larga sea eh, esta cadena de ácidos micólicos, va a definir qué tan ácido alcohol resistente es o no la bacteria. Está emparentada filogenéticamente con los gram positivos, ¿ya? Suelen ser de crecimiento lento. Al tener esta membrana compleja necesitan tiempo para poder sintetizarla. Y importante que existen más de 450 especies, pero el número de especies que se asocian a infección humana son relativamente pocas, ¿ya? Históricamente nunca fueron muchas. Hoy en día con los métodos moleculares y con más estudios se han ido descubriendo más, pero las que más van a venir a la mente no van a ser más de 10 o 15. ¿Ya? El resto ya van a ser casos muy puntuales de esta bacteria se descubrió que o se vio un caso de infección en humanos. Respecto a lo que son los géneros de bacterias hacia alcohol resistentes, son 5 de importancia clínica, siendo el Mycobacterium por lejos el más importante, ¿ya? Seguido mucho más atrás por Nocardia y mucho más atrás Rhodococcus, Gordonia e Ixocamulela. ¿Ya? Yo jamás he visto alguna infección por estos tres últimos, por Mycobacterium sí, dependiendo de la región van a haber todos los días nuevos casos, y Nocardia son yo creo que he visto como 3 o 4 infecciones por nocardia. La gracia que tiene, por ejemplo, nocardia es que es de estas que yo les digo que es como parcialmente ácido alcohol resistente. ¿Ya? Sus ácidos micólicos son de cadena media. ¿Ya? Por lo tanto, se tiñen tanto con la clásica tinción de Sid-Nielsen, ya que es esta donde las bacterias se ven bien rosaditas en un fondo morado o azul, dependiendo de la contratinción. ¿Ya? Aquí esta está teñida con Sid-Nielsen, acá con Kim Jong, que es como un Sid-Nielsen modificado, entre comillas, que permite que estas bacterias que son parcialmente se teñan mejor. Y acá vemos como una nocardia está teñida con tinción de Gram. ¿Ya? En esta tinción de Gram vemos que eh, el, el, el compuesto que se usa para teñir, que es el que está en violeta, no penetra tan bien en la célula. ¿Ya? Esto dado por su membrana bien, su pared bien compleja. Entonces, esto que debería ser como un bacilo bien formado, ya bien teñido, se ve como con esta
apariencia un poco moteada, ¿ya? Hasta incluso si uno está desprevenido, podría confundirlo hasta con una cocácea gram positiva en cadena, ¿ya? Sin embargo, esto es solamente porque la tinción no logra penetrar, ¿ya? Acá, para poder lograr esto, se tiñó por más tiempo, se cobró un poquito menos, ¿ya? Pero en general cuesta que la tinción de gram penetre en estas células. Por eso se ve esta forma un poco arrosariada, también se le puede ver en algunas literaturas. Respecto a la tinción de Sil-Nielsen, no puedo encontrar una foto mejor en internet, pero sí acá, para explicar un poco, quería hacer un poco el paralelo con la tinción de Gram, ¿ya? Donde primero se ocupa un colorante principal, que acá es la fucsina, en Gram es el cristal violeta, que su color es un poco más rosadito, fucsia, esto puede ser fucsina. Eh, Luego viene una etapa que no sale bien representada acá, pero que sí sale representada acá, que es la fijación. ¿Ya? Que en el Gram se ocupa el Lugol o algún compuesto rico en yodo. Acá la fijación es con fuego. Básicamente la placa del portaobjeto se calienta para que el calor lo que hace es que esta pared rica en ácido micólico un poco se abra, ya dejen pasar el colorante, y una vez que el colorante pasa, se saca esto del calor, los ácidos micólicos se vuelven yo digo abrir o cerrar, pero en realidad es que se vuelven más líquidos o más sólidos, ¿cierto? Una grasa cuando se calienta se tiende a derretir. Eh, des- Después de esta, que yo aplico el tinturante y lo fijo, se ocupa una decoloración que en Gram, si lo recuerdan, es con alcohol acetona, acá es con alcohol ácido, ¿ya? Por eso son ácido alcohol resistentes. Las bacterias que son resistentes no dejan pasar esta sustancia que la decolora, por lo tanto mantienen la fucsina, mientras que las bacterias que no son ácido alcohol resistentes dejan penetrar el alcohol ácido y disuelve la fucsina. Luego finalmente se ocupa una contradicción, que en el Gram es la safranina, y acá se ocupa azul de metileno. ¿Ya? Básicamente las bacterias que alcanzaron a retener la fucsina no se van a ver afectadas por el azul de metileno, se van a seguir viendo con este color fucsia, mientras que todo lo que no haya podido captar el colorante, o sea, todo lo que no sea hacia el alcohol resistente, se va a teñir de azul. Y vamos a tener un resultado como este, ¿ya? En donde las bacterias se ven rosaditas en un fondo azul para su contraste. Respecto ya del género Mycobacterium, importante hablar de que se caracteriza por su pared celular compleja, rica en lípidos, ¿cierto? Y esta pared es la responsable de varias de sus características. Primero, de su alcohol resistencia, como lo hablamos. También de su crecimiento relativamente lento, también lo comentamos. También de que sea resistente a detergentes, ¿ya? Resistente a muchos antimicrobianos, que sea capaz de provocar una respuesta inmunitaria bastante fuerte, ya bastante poderosa en el huésped, dado que esta bacteria, al ser tan compleja, tiene una multitud de antígenos que pueden activar respuestas inmunes. Y además, al tener una membrana una pared, perdón, tan compleja, la hace resistente no solamente a agentes químicos, como los que vemos acá, sino que también a agentes físicos, como el frío, el calor e incluso la radiación ultravioleta. Y eso tiene que ver un poco también con su mecanismo de infección, que vamos a ver un poquito más adelante. Respecto a la clasificación de las Mycobacterium, tenemos que el género Mycobacterium, así como en dos grandes grupos, tenemos las micobacterias tuberculosas, ¿cierto? Siendo Mycobacterium tuberculosis el gran exponente y el que causa la mayor cantidad de infecciones. De hecho, Mycobacterium tuberculosis es la bacteria que causa la mayor cantidad de infecciones en el mundo. Siempre su nicho está, bueno, hay un sesgo socioeconómico donde África y Asia tienen las mayores tasas, ¿ya? Y los países desarrollados tienen tasas un poquito menos. ¿Ya? De hecho, en Chile la distribución es un poco desigual según las regiones. Hay regiones como, por ejemplo, la novena o la región, la decimosexta, la del Ñuble, si no me equivoco, eh, si la decimosexta, que tienen altas tasas, ¿ya? Y otras regiones como la metropolitana, por ejemplo, tienen tasas un poquito menores, un poco más parecidas a países europeos. Eh,
pero si nos vamos a sus características, digamos, un poco más bioquímicas o fisiológicas, las podemos dividir en cuatro grandes grupos, ¿ya? Que son las de crecimiento rápido, por un lado, donde vemos Mycobacterium fortuitum, Quelonae y Abscessus, ¿ya? Y después tenemos otra rama que son las de crecimiento lento. Y acá las podemos dividir en pigmentadas y no pigmentadas. Las no pigmentadas de crecimiento lento, aquí están el Mycobacterium tuberculosis y todas las micobacterias tuberculosas, ¿ya? Por el género, bueno, Mycobacterium tuberculosis complex, que está formado, bueno, por Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum y bovis, ¿ya? También acá el Mycobacterium avium complex, cuando vean ya la clínica un poco más de VIH, por ejemplo, o de paciente inmunocomprometido, este es clásico patógeno de paciente VIH, ¿ya? Y Mycobacterium intracelulares, otro exponente más. No pigmentadas, de crecimiento lento. Después tenemos las pigmentadas, y acá podemos dividirlas en fotocromógenos, que estos desarrollan el pigmento después de ser expuestos a la luz, donde acá el más conocido es el Mycobacterium kansasi y Marinum, un poquito más atrás, y los escotocromógenos que tienen su pigmento, en el fondo no necesitan luz para poder desarrollar su pigmento. Y aquí tenemos su representante, es el Gordonae. Ya recuerden que acá tenemos muchas más especies, pero acá pongo un poco los más conocidos. Acá tenemos su Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? Recuerden, no pigmentada, de crecimiento lento. Se ve así, con este color como bien blanquecino, un poco beige. ¿Ya? Y acá tenemos un Mycobacterium kansasi, que después de ser expuesto a luz ultravioleta, desarrolla este color naranjo intenso. Eso es un fotocromógeno. Esta es una tablita para que se la lleven para la casa, más que nada de consulta. Acá están las distintas micobacterias clasificadas por si son de crecimiento lento, crecimiento rápido y qué tan patógenas son. ¿Ya? Básicamente, y qué tan frecuentes son. Básicamente, tuberculosis, eh, lejos la más común, y después vienen otras que pueden ser más o menos comunes y algunas que ya son bien raras. ¿Ya? Aquí tenemos también, ¿cierto? Nocardia, Rhodococcus, Gordonia, Zucamurela, un poco más raras. Acá aparece Rhodococcus como común, pero esto es, eh, piensen esto siempre como literatura del hemisferio norte. ¿Ya? Nocardia es mucho más común acá en el hemisferio sur. Respecto a la patogenia del Mycobacterium tuberculosis, es importante saber que es un patógeno intracelular estricto, ¿ya? Causa infección o puede causar una infección de por vida, ¿ya? Es una infección que, dependiendo del estado inmunitario del paciente, puede ser incurable por métodos del paciente. Eso no significa que no se pueda tratar, ¿ya? Que la infección se mantenga o no sin progresión depende de un equilibrio entre el crecimiento bacteriano y la inmunidad del paciente. Si el paciente tiene un buen estado inmune, va a mantener el Mycobacterium en un estado latente, ya, en el cual no va a generar ninguna enfermedad, o incluso puede eliminar el Mycobacterium. Pero en pacientes que tengan un estado inmune un poco más lábil, aquí el Mycobacterium puede entrar y replicarse e infectar no solo el pulmón, sino que todo el resto del organismo. O puede tener esta forma latente que hablé en un principio y cuando baja la inmunidad del paciente, ya sea por infección por VIH, por algún tratamiento inmunosupresor para dar alguna otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, o por un paciente trasplantado, se puede, tuberculosis latente que se le llama, se puede convertir en una tuberculosis activa. Entonces, siempre está en un complejo equilibrio entre la inmunidad y la bacteria probablemente tal. El reservorio es principalmente humanos infectados. ¿Ya? Mycobacterium tuberculosis es una clásica bacteria que no es estrictamente humano, pero se almacena en humanos. ¿Ya? Y los humanos son los que van repartiendo a otros humanos. La fuente de infección siempre son humanos infectados enfermos sintomáticos. ¿Ya? Eso es muy importante. Solamente un paciente sintomático puede transmitir la enfermedad. Y el mecanismo de infección, el más importante, es vía aérea a través de aerosoles. ¿Ya? Por estas gotas, llamadas gotas de Flugel, que tienen un tamaño de 5 a 10 micrómetros y que son gotas tan pequeñas que pueden llegar hasta el alveolo. ¿Cuál es la importancia de que sean estas gotas bien pequeñas? Es que tanto se diseminan. Por ejemplo, todos los virus respiratorios como la influenza, perdón,
SARS-CoV-2, rinovirus, etcétera, se transmiten por gotitas, ya que son gotas un poco más grandes y suelen caer por la gravedad. Entonces, máximo las gotitas van a tener un alcance de 1,5 metros, 1,80 m, 2 metros. Se sale según la distinta literatura. Podemos dejar 2 metros como siendo como lo más exagerado, y en promedio 1,80 m. Sin embargo, los aerosoles tienen la capacidad de que no caen por la gravedad, sino que se mantienen flotando en el ambiente, por lo tanto tienen un alcance mucho más grande. Usualmente las enfermedades que se transmiten por aerosoles, como la tuberculosis, requieren que el paciente esté aislado, ya que no haya ningún paciente al lado de él que pueda ser capaz de infectarlo. Se requiere también que usen mascarilla de estas N95 que tapan toda la boca, no solamente no estas mascarillas quirúrgicas clásicas, ¿ya? Eh, Eso, y como son gotas tan pequeñas, la verdad es que la dosis infectante no es tan alta. Por eso, para que haya un contagio por Mycobacterium, se requiere un contacto frecuente y constante con el enfermo. Y otras formas de contagio menos frecuentes pueden ser digestivas, a través de las deposiciones, urogenital, ¿ya? A través de la orina también se puede transmitir. Respecto a esto que hablábamos de este equilibrio entre el huésped susceptible y el patógeno, eh, que se define como un huésped susceptible son personas que están en contacto con un caso de TB activa de manera continua, ¿ya? Y este continua está definido. Está definido como más de 6 horas al día por un periodo entre los 60 y 90 días en países con un buen sistema sanitario. Esto más que nada pensando en que voy a tener el contacto con una sola persona, ¿ya? En países donde se estima que la prevalencia de tuberculosis es más alta, va a ser menos porque ahí yo estimo que voy a estar en contacto con más de una persona probablemente enferma de tuberculosis. Y para que se desarrolle una enfermedad, una TB activa, se requiere de un proceso de infección continuo. Ya se requiere, por eso les digo, estar constantemente en contacto con el paciente. Y también lo otro que configura que el huésped susceptible es su estado su inmunocompetencia. ¿Ya? Y acá está lo que habíamos hablado delante. Respecto a las formas clínicas de la tuberculosis primaria, tenemos que es una enfermedad siempre de inicio insidioso. Ya es larvada, puede demorarse fácilmente eh, varios meses en que yo tengo el primer contacto hasta presentar los síntomas. Y lo clásico de una tuberculosis es fiebre, ¿ya? Que puede ser intermitente, pero fiebre, claro, estar meses con fiebre. Compromiso del estado en general, o sea, sentirse cansado, decaído, ¿ya? Sin fuerza, sin apetito. Debilidad, cefalea puede también, sudoración nocturna, esto es típico de los pacientes con tuberculosis, eh, pérdida de peso. Todo esto está clasificado como también se les conoce como síntomas B, ¿ya? Y es porque se han visto también en leucemia, linfoma, por linfocitos B, por en el fondo por proliferación de linfocitos B, tienen estos mismos síntomas. Y también se puede agregar en caso de que haya lesiones pulmonares, tos, expectoración purulenta o hemoptisis, que es básicamente tos con sangre. También eso es cuando hay lesiones cavitadas, ya cuando el Mycobacterium por lo general afecta un alveolo, se empieza como a comer literalmente este alveolo y forma unas cavernas que pueden sangrar o ser productoras de pus. Cuando hay compromiso un poco más extenso del parénquima, puede aparecer disnea y distrés respiratorio. Esto es dificultad para respirar, básicamente. Y también hay una tercera forma, que es la formación del complejo de Ghon, que es, se empiezan del alveolo, pasa a los linfonodos perihiliares del pulmón y se forma adenopatía. Y empieza a haber una diseminación linfática de la tuberculosis. Y respecto a las formas extrapulmonares de la tuberculosis, importante saber que el 20% de los casos de tuberculosis van a ser extrapulmonares y en inmunocomprometidos la mitad puede desarrollar formas extrapulmonares, ¿ya? Y acá puede ser por dos formas, puede haber una diseminación linfática, ¿ya? O diseminación hematógena, ¿ya? Una es por cierta invasión macrofágica, llegar a los linfonodos y de ahí a otros linfonodos, o pasa que cuando se forman estas cavitaciones, ¿cierto? El cuerpo lo que hace es formar lo que se llama un granuloma, que son células, básicamente células, glóbulos blancos que
recubren donde está la bacteria para un poco limitar la infección, para generar como una barrera a la infección. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces estos granulomas traen consigo algunos vasos sanguíneos, ya se forman vasos sanguíneos, un poco lo que pasa en el cáncer, por ejemplo. Y cuando pasa esto, eh, el Mycobacterium invade estos vasos sanguíneos y es capaz de ir por vía sanguínea a otros órganos. Eh, y las localizaciones frecuentes de la TB extrapulmonar, lo más frecuente es que sea linfático. Básicamente tengo linfonodos aumentados de tamaño en todo mi cuerpo, pero también puede ser pleural, puede afectar también el sistema nervioso central, eh, las, eh, las articulaciones, puede haber afectación de músculos incluso, ¿ya? Llegar al pericardio, al peritoneo o incluso genitourinario. Básicamente tener una ITU por tuberculosis. Pero una ITU, claro, un poco más, una ITU, una infección de tracto urinario un poco más grave. Este es un esquema que hice para otra clase, la verdad que lo dejo más que nada para que tengan como consulta futura, porque me habla un poco de un resumen del proceso fisiopatológico de la tuberculosis, ya en el cual está la primera infección, se forma este complejo primario en el pulmón, que es como una forma un poco latente, y acá hay continuas fases de infección y reinfección, ¿ya? En donde pueden haber más complejos primarios o el mismo complejo primario crecer, pero mientras el sistema inmune esté bien, se va a mantener ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que esto puede evolucionar de dos formas. Puede que haya una activación macrofágica, los macrófagos forman este granuloma, y este granuloma puede comerse todos los bacilos, ¿ya? Ir a la resolución, aquí el paciente estaría asintomático, o puede formar una TB latente, que es este granuloma alojado en un alveolo, pero sin mayor importancia. Pero ¿qué va a pasar? Que ante eventos de reinfección o inmunosupresión, ¿ya? O cuando la carga infectante es muy alta, ¿ya? Por eso pongo acá carga bacilar. Entonces, cuando hay una carga bacilar muy alta o cuando hay una inmunosupresión, puede pasar de que haya un encapsulamiento, pero ya no por macrófago, sino que por neutrófilos polimorfos nucleares, que forman un granuloma con polimorfo, que es un poco menos eficiente a la hora de encapsular la tuberculosis. Y cuando se forman estos granulomas un poco como de menor calidad, podríamos decirlo, ahí se pueden generar distintas formas de tuberculosis, ¿ya? Básicamente con cavitaciones pulmonares, que son las formas pulmonares clásicas de la tuberculosis, que pueden llevar a diseminación hematógena, o con una afectación de las adenopatías. Y acá va a llevar a una diseminación linfática. Ambos casos pueden llevar a manifestación en órganos extrapulmonares, ¿ya? A todos los órganos que vimos, a todo esto de acá que vimos, ¿ya? Eso, pueden guardar esta diapositiva para más adelante cuando vean tuberculosis más en extenso, en infecto o en broncopulmonar, en medicina interna. Ahora pasando a las bacterias anaerobias, tenemos que las bacterias anaerobias de relevancia médica son hartas, ¿ya? Pero son poco prevalentes y como no en todos los lugares se suele hacer cultivo de bacterias anaerobias, sucede que no siempre se encuentran, ¿ya? Pero acá lo importante, lo que quiero hacer notar con las bacterias anaerobias es que tienen como una clasificación un poco paralela a la de las aerobias, ¿ya? También están las cocáceas gram positivas, bacilos gram positivos, cocáceas gram negativas, bacilos gram negativos. La verdad no me importa que aprendan los nombres, los géneros, ¿ya? Solamente entiendan que está como mundo espejo de anaerobias con las aerobias. Respecto al origen de las infecciones anaerobias, muchas son exógenas, ya están en la naturaleza, en los suelos, agua, alimentos, en el tracto gastrointestinal de los animales, pero también hay muchas que son endógenas, ¿ya? Y estas se encuentran en el ser humano y son parte del microbioma, ¿ya? De la piel, mucosas, distintos órganos, y en algunos lugares superan la proporción 1:1000. Por ejemplo, en el intestino. El intestino es un lugar en el cual hay poco oxígeno,
¿ya? Sobre todo las partes terminales del intestino grueso, y acá ganan las anaerobias por lejos, ¿ya? Usualmente las infecciones por las bacterias anaerobias son polimicrobianas, ¿ya? Por ejemplo, son infecciones como que implicados muchos microorganismos porque para que haya un anaerobio en un sitio, por ejemplo en piel, se requiere que haya, ahí tiene que haber como una coexistencia entre anaerobias y aerobias. En general lo que suele pasar es que, bueno, acá lo vamos a ver un poquito, según disminuye el oxígeno, aumentan los anaerobios. ¿Ya? Esto puede ser en sitios anatómicos, ¿ya? Por ejemplo, en el intestino, pero también en una herida, por ejemplo, las partes basales, imaginemos una colonia bacteriana, ¿cierto? A ver si puedo... Aquí. Imaginemos, por ejemplo, una colonia bacteriana que las bacterias crecen acá, ¿cierto? ¿Qué va a pasar de que la parte central, digamos, aquí, bueno, la parte de afuera está expuesta al oxígeno, ¿ya? Acá van a haber bacterias aerobias, principalmente, ¿ya? Aquí, muchas las aparezco en azul para que entiendan que es como de aire. Aquí van a ser bacterias aerobias, ¿ya? Porque están en contacto con el oxígeno y pueden crecer en contacto con el oxígeno. Pero estas bacterias aerobias acá abajo van a formar una pequeña cavidad, un espacio en el cual no va a haber oxígeno, porque todo el oxígeno va a haber sido consumido por las bacterias aerobias. En esta parte sin oxígeno van a aparecer nuestras bacterias anaerobias. Aquí. Entonces, usualmente para que hayan anaerobios se va a requerir que hayan otras bacterias, ¿ya? Y acá no va a haber solamente una especie, pueden haber muchas especies de anaerobios creciendo, porque encontraron un nicho favorecido por los aerobios. Por eso acá hablamos de sinergismo entre las anaerobias y las aerobias. Usualmente, ¿qué es lo que suele pasar? De que uno tratando los aerobios, ¿ya? Las anaerobias van a perder esta como capa protectora que les ofrecen y van a morir netamente por el contacto con el oxígeno. Por eso tampoco se suele buscar ni tratar dirigidamente los anaerobios, solamente en algunos tipos de infecciones. Y acá tenemos que, bueno, de los sitios colonizadores, principalmente boca, ya acá el 90% son anaerobios, y uno dice, bueno, si la boca está en contacto con el oxígeno, bueno, no, ya, de hecho, por ejemplo, las zonas peri, perdone, las zonas gingivales, ya, o sea, la zona de la encía que está rodeando al hueso, ahí penetra poco el oxígeno, por lo tanto es una zona perfecta para que hayan anaerobios. También en todos los pliegues de la lengua, por ejemplo, donde están las papilas gustativas, también pueden desarrollarse los anaerobios en esas zonas. Y bueno, en casi todas las partes que hayan como pliegues o zonas donde sea difícil que el oxígeno entre. Tenemos también, bueno, el tracto genital femenino, en la uretra, pueden haber conjuntiva, tracto respiratorio superior, pueden haber en inferior, casi no van a haber anaerobios porque está directamente en contacto con el oxígeno, por lo tanto, alveolos difícil que den anaerobios. En piel también pueden haber, ya hay acá, especies importantes, Cutibacterium, por ejemplo, género más conocido, Cutibacterium acnes, eh, la bacteria que provoca el acné. Eh, y en el colon el 99% son anaerobios. De hecho, cuando uno cultiva anaerobios en el laboratorio, el olor, se podrán imaginar, es olor a intestino, o sea, a deposiciones. Ese es como el olor clásico de los anaerobios, ¿ya? O por ejemplo, género Clostridium o Clostridoides, cuando uno lo cultiva también tiene un olor muy parecido como al de los establos, como al de la granja educativa, ¿ya? Para que se hagan un poco la idea del olor de estos bichos. Y bueno, respecto a las infecciones, más que nada, solamente tener en conocimiento que pueden causar infecciones orales, dentales, infecciones del torrente sanguíneo, tracto genital, en todos los sitios anatómicos donde están, pueden provocar algún tipo de infección, pero siempre un poco en compañía con los anaerobios o cuando hay como cosas que disrumpen la microbiota. Por ejemplo, clásico ejemplo donde uno trata anaerobios en neumonía aspirativa. ¿Ya? Pacientes que aspiran secreciones de la boca,
típicos pacientes que tienen algún post-ACV y tienen algún trastorno dilutorio, por ejemplo, que aspiran secreciones, pueden desarrollar neumonía por anaerobios y ahí uno trata de cubrirlo con un antibiótico anti-anaerobios. Las gangrenas también suelen ser causadas por anaerobios. Cuando, por ejemplo, acá las peritonitis, cuando hay algún tipo de perforación del intestino o después de una cirugía que uno corta el intestino, ¿cierto? Y sale material fecaloideo hacia el peritoneo, también está causada por anaerobios. Acá sí uno lo cubre. Bueno, esto es la primera parte de la clase, tuberculosis y anaerobios, y después vamos a ver el resto de los atípicos.